Vamos a iniciar nuestra octava lección sobre el estudio del pecado. Hemos traído una especie de argumentación, ¿no? Un hilo conductor sobre el tema del pecado, diferentes aspectos, el origen del pecado, cómo lo heredamos, qué tan extensivo es y qué tan exhaustivo es el pecado, cómo lidiar con él. La semana pasada hablamos de una serie de dilemas, ¿no? Que hay gente que busca ahorrarse sufrimiento con tal de cometer un pequeño pecado con tal de ahorrarse sufrimiento. Vimos que es pues una gran estafa porque el pecado, por pequeño que sea, de todas maneras va a involucrar sufrimiento en alguna medida. Entonces, eh, hemos estado hablando pues de ese tipo de cosas. Recuerden que esta serie la hemos hecho más, y la hemos intentado hacer un poco más práctica que teológica o filosófica, ¿no? Por ejemplo, una de las fuentes que he estado consultando es la teología sistemática de un teólogo reformado bien celebrado que se llama Louis Berkhof. Es un señor demasiado profundo, ¿no? Su lenguaje es muy técnico, es interminable todo lo que él escribe sobre el tema del pecado y pudiéramos haber tomado esa ruta, pero realmente no hubiésemos terminado. Así que hemos estado hablando de cuestiones más enfáticas, ¿no? De cuestiones un poco más prácticas. Y hemos llegado a uno de los temas más difíciles, más incómodos, ¿no? Para muchos. Y este es el tema de los pecados secretos. Lamentablemente, el tema de los pecados secretos o aquellas cosas que supuestamente se cometen en privado, nunca son privadas porque siempre hay testigos. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Tampoco son privadas o permanecen privadas y secretas porque Dios ha prometido, esta es la naturaleza del reino de Dios, las cosas salen a la luz, el reino alumbra, el cristianismo es una religión de luz y por lo tanto donde hay oscuridad, la luz va a llegar. Por mucho que alguien se esfuerce por mantener ocultos sus pecados, van a salir a la luz. Lo tenemos que tener por garantizado. Vamos a hablar de este tipo de cosas. Vamos a iniciar con el verso bastante famoso de Hebreos 4:13. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es un lenguaje muy claro, ¿no? Es inescapable, le llamaríamos en teología. Eh, no vamos a poder escapar nunca de Dios, no vamos a poder ganarle en la astucia de ocultar cosas. Dios es por naturaleza el que descubre los asuntos, ¿sí? Así que esto es un punto bien importante. Un puritano llamado Richard Sives escribe, el pecado, así como el diablo, tienen miedo de mostrarse y aparecer en su propia semejanza. Así los hombres buscan buenos brillos para sus malas intenciones, ¿sí? El pecado busca de una u otra manera presentarse no como lo que es, sino que busca presentarse de otra manera para ocultarse a la vista de todos, ¿no? Eh, Recuerdo que había una serie bien famosa sobre un profesor de química que por sus deudas y todo lo demás se dedicó a cocinar drogas, metanfetamina, ¿cómo se llama esta serie? Breaking Bad se llama, Breaking Bad. Y recuerdo que él, pues, tuvo un diálogo con el mero capo de la droga, que también era una persona muy inteligente, era dueño de una cadena de restaurantes, pero realmente era el que distribuía toda la droga en esa parte de Estados Unidos, ¿verdad? Y recuerdo una frase que entre los dos se dijeron, porque finalmente los dos descubrieron que uno era un cocinero de droga y el otro era el distribuidor. Y le dice, ya me di cuenta, tú eres igual que yo, le dice, estamos escondiéndonos a la vista de todos. Y esto es exactamente lo que el pecado intenta hacer.
El pecado es algo que se va a saber siempre y muchas veces está frente a las narices de la gente, pero no lo reconocen porque el pecado busca presentarse de una manera distinta a lo que realmente es. ¿Ok? El pecado siempre va a buscar que no lo descubran, pero siempre va a fracasar en ese intento. La diferencia, por ejemplo, entre los deseos de un incrédulo y los deseos de un creyente puede ser vista en cuanto al deseo por la justicia interna. Síganme, por favor, en este punto. Ok. Él, Muchas personas no pecan en público porque les da vergüenza que los vean cometer esos pecados, ¿sí? Sin embargo, esas mismas personas no sienten ningún tipo de remordimiento ni de vergüenza cuando están cometiendo esos pecados en privado. Y saben que en privado los ojos de Dios están allí y aún así cometen esos pecados en privado. ¿Ok? La diferencia entre un incrédulo y un creyente es que el creyente sí teme cometer pecados, incluso en secreto, porque sabe que Dios está allí. ¿Sí? Hay incrédulos que dicen, sí, yo quiero hacer esto. No, pero enfrente de los niños no. ¿Verdad? Estaba viendo un documental de Maradona, ¿va? Y hay un montón de documentales sobre Maradona donde la gente lo intenta pintar bien, que él no fue tan mal. Fue uno de los peores seres humanos que creo yo hemos conocido, ¿verdad? Pero salían testimonios de sus amigos. No, es que frente a sus hijas él se comportaba. O sea, y frente en público él intentaba no ser tan malo, pero en privado le venía sobrando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El cristiano realmente busca esta limpieza, esta justicia interna y también en lo que es en privado. El vivir así, no cometo este tipo de pecados en público, mejor lo hago solito en mi soledad. Es como vivir como un ateo practicante. ¿Sí? Es prácticamente la conducta de un ateo, como que si Dios no existiera. ¿Ok? Esto es más inconveniente de lo que suena, porque el gran problema es que Dios conoce nuestros corazones mejor de lo que nosotros los conocemos. Y aún así se nos ocurre pecar en privado, ¿sí? Esto nos lleva a un punto que se deriva de la naturaleza de Dios. Aquí lo voy a poner como Dios observa. Pero esto se deriva de uno de sus grandes atributos. De hecho, estuvimos estudiando esto en el libro pasado. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, ¿sí? Dios observa. A él nada se le escapa. Y en cuanto al pecado, una de las verdades más fundamentales que el cristiano debe sostener es que Dios tiene un conocimiento completo. Dios no puede aprender nada. Porque si Dios pudiera aprender, entonces habría algo que Dios no sabe. Pero Dios no es como la criatura que necesita estar en constante aprendizaje. Dios lo sabe todo. Así que la lección de hoy debe en alguna medida confrontarnos y hacernos sentir mal y tomar conciencia de que cada vez que pequemos en secreto, recordemos que Dios sabe eso. La persona que no debería saberlo lo sabe, ¿sí? Buscamos que nuestros semejantes no sepan y sería mejor que ellos lo supieran y que Dios no lo supiera, pero no se puede. Dios lo sabe. Dios tiene un conocimiento completo y perfecto de nuestros pecados. Ojo con esto, Dios conoce tan a fondo nuestra vida y nuestros pecados, tanto estos sean pasados, presentes y futuros. Imagínense. Desde la perspectiva de Dios, ningún pecado es secreto. Lo secreto del pecado o aquellas cosas que nosotros decimos esto nadie lo sabe, es un autoengaño y vamos a llegar a un punto porque es un autoengaño. Ningún pecado finalmente es secreto. Ninguno. Dios lo conoce. Algunas veces el pueblo de Dios ha vivido y actuado como si Dios no existiera, como lo que yo les decía, un ateo practicante. Por lo tanto, piensan que sus pecados en alguna medida están escondidos. Como cristianos profesantes, no podemos hacer esto.
Dios no está ciego a nuestros pecados y debemos recordar constantemente que nuestros caminos, nuestras conductas, nuestros pensamientos, acciones y palabras están delante de Dios constantemente. Dice el Salmo 119, verso 168, porque todos mis caminos están delante de ti. Dios lo conoce. Tal como Jonás, muchas veces hemos tratado de huir de la presencia de Dios. Las ciudades que aparecen ahí, una de las ciudades a la que Jonás huyó es lo que hoy conoceríamos, o cerca de lo que hoy conocemos como España. Imagínense, él estaba en Israel, se cruzó casi todo el Mediterráneo para llegar a donde está España. Según Jonás, Dios estaba aquí en Israel, pero allá no creo que esté, entonces voy a huir. Qué ingenuo creer que Dios está en un lugar pero no en otro y que podemos huir de él para cometer ese pecado. Estaba yo en Los Ángeles, allá hasta arriba, en una colina donde hay un observatorio, ¿ah? Y de repente me aparece un chavito un poquito más grande que Josué. Profe, ¿cómo está? ¿Qué tal vos? Ni me recordaba el nombre del Patojo. ¿Qué tal? Saludé a la mamá, ya ni aquí me dejan pecar en paz, dije yo, porque hasta allá me iba a encontrar yo gente, ¿verdad? Entonces a veces creemos que podemos huir de la presencia de Dios y podemos llegar a un lugar en donde podemos pecar tranquilamente. No se puede. No podemos huir de la presencia de Dios. O a veces como Adán y Eva, ¿no? Que cuando Dios bajó a pedir cuentas, creyeron que se podían esconder de su presencia. No podemos hacer eso, ¿sí? Es inútil que hagamos algún tipo de esfuerzo como tal, ya que delante de Dios no hay nada escondido. Cada vez que pecamos, la verdad es que no quisiéramos cerca a Dios, lo quisiéramos lejos, pero no se puede. Y esto es debido a que no hemos entendido lo que significa el concepto teológico del coram Deo. Coram Deo significa en la presencia de Dios o delante del rostro de Dios. De hecho, así se llama la librería que nos proporcionó de todos los regalos que les dimos, Coram Deo. Vivir Coram Deo es vivir toda la vida, todos los aspectos de la vida, delante de la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. El cristiano debe entender que en todo momento vive coram Deo, vive delante de la presencia de Dios. Y aún así no hemos tenido vergüenza de cometer nuestros pecados. No hemos entendido realmente que de verdad Dios está sobre nosotros, observándonos todo el tiempo. Vivimos para Él, vivimos por Él, vivimos gracias a Él y está con nosotros todo el tiempo. Eso debe de confrontar nuestros corazones para cada día vencer más el pecado. La presencia de Dios para el cristiano es un asunto inescapable. El cristiano nunca está fuera de la presencia de Dios. Todo lo que hacemos está frente a Él y aún así se nos ha ocurrido pecar. ¿Qué estafa entonces? Lo que conocemos como pecados secretos. Para el cristiano eso no existe. ¿Qué son precisamente los pecados secretos? Un pecado secreto podría ser uno en el cual una persona actúa sin conciencia formal de pecado. Como por ejemplo, Pablo, antes de convertirse en el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Según él, el asesinar cristianos y perseguir a la iglesia, arrastrarlos, pedir cartas para encarcelarlos, eso era bueno, ¿sí? Porque él en su celo judío, él creía que eso era bueno. Estaba pecando y para él eso era secreto en el sentido oculto, no lo conocía porque él no tenía una conciencia formal de pecado todavía. ¿Ok? También un pecado secreto puede referirse a lo que hemos estado hablando, la manera de pecar. ¿Sí? Me encierro en un lugar o tengo ciertas cosas escondidas que nadie sabe, supuestamente hago esto aquí y allá fuera del ojo público, ¿sí? Y un pecado secreto también puede ser aquellos pecados que están coloreados o disfrazados de virtudes. ¿Ok? Es lo que muy
de manera muy famosa, dicen las abuelitas, ¿no? De que no hagan cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Sí, hay muchos pecados en ese sentido secretos, ¿sí? De que están disfrazados realmente y todos piensan que son cosas buenas, ¿sí? Pero realmente son cosas malas. Por ejemplo, vamos al ámbito, ahorita que vienen las elecciones este año. Empieza de verdad mucha gente, muchos candidatos a practicar socialismo abiertamente y lo pintan como que es algo bueno. Y el socialismo realmente es un asunto muy pecaminoso, es algo muy malo, ¿sí? Y lo practican y lo publican como algo bueno. Entonces, el pecado ahí está oculto, está secreto porque está disfrazado de una virtud, ¿sí? Esto podría ser también un problema. Hay pecados entonces que están ocultos de la vista del mundo y son cometidos fuera del ojo público de manera intencional. Okay. Voy a estar citando a este puritano, Obadiah Sedgwick, y él escribía lo siguiente: el ojo carnal del que comete el pecado no lo ve. Él ciertamente lo ve con el ojo de la conciencia, pero no con el ojo del sentido natural. Incluso aquellas personas con las que conversa y que, ojo con eso, elogian mucho el marco de sus caminos, aún no pueden ver el discurso secreto y los actos de pecado en su mente y corazón. Hay gente que practica esto, ¿sí? De verdad hay gente muy astuta que no tiene el más mínimo remordimiento en la conciencia de presentar sus maldades como algo bueno y publicarlo y que se le reconozca por esto y aquello, sabiendo que esas cosas son malas. Ahora, ¿por qué hace esa persona eso? Porque es una persona impenitente, es decir, no tiene la conciencia del pecado porque el evangelio no ha llegado a su vida, no entiende lo que es el arrepentimiento. Entonces es un pecado secreto u oculto en ese sentido. El corazón y la mente del pecador. Hablemos de aquel que cree en Jesucristo, que viene a la iglesia, que canta, que abre la Biblia, que ora, que ofrenda, que todo, hace lo mismo que nosotros. Él y Dios saben lo que está cometiendo en su privacidad, en su soledad. Lo saludamos, bromea con nosotros, nos saluda, nos abraza, pareciera ser que todo está normal, pero en su mente y en su corazón hay una turbulencia violenta porque hay pecados que no están a la luz de sus hermanos. Sí están a la luz de los ojos de Dios, pero no a la luz de sus hermanos. Y creo que, si no todos, la mayoría de nosotros hemos estado en esa situación, previo a llevar nuestros pecados a confesión con alguien que nos ayude a dejarlos. Esa turbulencia se experimenta, porque el pecado secreto no es un asunto ligero para llevar, no es una carga simple para llevar, es algo que nos provoca muchos problemas, nos provoca ansiedad, nos provoca fallas en nuestras relaciones, no nos permite concentrarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay turbulencia en el interior de una persona cuando está intentando encubrir sus pecados. Nuestros pecados secretos no son peligrosos solo porque los hombres los vean, ¿ok? Nuestros pecados secretos son peligrosos porque Dios los ve y porque Dios sabe de dónde provienen. Thomas Watson, otro puritano, decía: permíteme advertirte en este día que no peques en secreto. Tienes que saber que nunca vas a poder pecar en privado porque siempre hay dos testigos, Dios y la conciencia. Así que el título de esta lección realmente es una ironía, ¿ok? Es una burla fina, en el sentido de que no es cierto. Finalmente no hay pecados secretos, siempre hay dos testigos, Dios y la conciencia. Ahorita en mi devocional diario estoy de nuevo en la lectura de la historia de José y sus hermanos. No sé, 15 años, los hermanos de José, 15 años guardaron el secreto de haber vendido a su hermano y haber engañado a su padre. ¿Qué fue el primero que brincó cuando José los encerró en Egipto?
Lo primero que de plano es ¿por qué? Por lo que le hicimos a nuestro hermano. La conciencia en ese momento golpeó como un fiel testigo. Cuando ellos se vieron emproblemados en Egipto, dijeron, de aquí no vamos a salir. La conciencia gritó como el testigo fiel que es. Ah, desde hace 15 años estoy aquí. Yo sé lo que hiciste y Dios sabe lo que hiciste. Así que no hay pecados secretos. Por lo tanto, esto nos lleva a este tema, a un engaño interno. Es una decepción, de verdad, es una gran estafa. Los pecados secretos también son peligrosos porque nos engañan. Sí, provocan un gran engaño en nuestra vida. Los cristianos tendemos a juzgar más estrictamente nuestros pecados que son cometidos o que son hechos, ¿sí? Nuestros actos generalmente los juzgamos más duro que aquellos pecados internos que no cometimos, ¿sí? Tendemos a juzgar más duramente, qué sé yo, le grité a mi esposa, hice esto, la verdad, eso sí estuvo mal. Pero no soy tan duro juzgando mis malos pensamientos o aquellas cosas que yo hice en mi soledad que no llevé a la acción. Entonces, generalmente creemos que lo que cometimos es peor que lo que no cometimos, porque lo que no cometimos, no lo cometimos. Peor fuera que lo hubiera cometido. Este es el gran engaño. Fue pecado de todas maneras. Fue pecado de todas maneras, ¿sí? Y hemos llegado a justificar incluso aquellos pecados internos diciendo, como no los cometí, entonces no fueron pecados, o al menos no fueron tan malos. Bueno, es un engaño, ¿sí? Nos engañamos también cuando olvidamos por qué nos refrenamos de pecar, ¿sí? Podemos tener la esperanza, los cristianos tenemos la esperanza de que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y esa ley nos ayuda a refrenarnos de pecar. Dios habita en nosotros, su Espíritu Santo habita en nosotros y eso el Espíritu de Dios nos refrena de pecar, ¿sí? Pero frecuentemente también nos engañamos porque realmente nos refrenamos por otras cosas diferentes a la ley de Dios y a su Espíritu en nosotros. Muchas veces nos refrenamos por temor al que dirá, por temor a pasar una vergüenza o un castigo. Es lo que hablábamos sobre el concepto de la atrición. Y entonces la vergüenza, el castigo, las consecuencias, nos agarramos de estas cosas y decimos, por esto no peco. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? La gloria se la lleva nuestro temor a la vergüenza, la gloria se la lleva nuestro temor al castigo. Finalmente, la gloria nos la llevamos nosotros por no pecar. Entonces esos pecados secretos nos vuelven a engañar, nos juegan otra pasada porque esas razones por las cuales no pecamos también son erradas. No debemos de pecar porque amamos al Señor. No por temor al castigo, no por temor a la vergüenza. Nos ahorramos el castigo, nos ahorramos la vergüenza, es cierto. Pero hagámoslo por las razones correctas. Porque amamos al Señor, porque amamos su ley, porque estamos buscando de tal manera una relación de intimidad con Él que el simple hecho de pecar de verdad nos duele. Esa es la contrición, ¿sí? Es lo que la Biblia promueve. En cuanto a los pecados secretos, el tener miedo al castigo, el tener miedo a la vergüenza, nos pone en una situación muy frágil y nos hace más vulnerables para seguir cometiendo pecados que tal vez las personas que nos rodean no conocen, ¿sí? Y nos pone en una posición muy frágil porque el buscar que no haya vergüenza ni castigo se convierte en un trabajo, ¿no? Y finalmente nos expone a seguir cometiendo ese pecado. Y creemos que mientras no haya vergüenza, mientras no haya castigo,
no hay problema, puedo seguirlo cometiendo. ¿Ven lo frágil que somos? En ese momento estamos expuestos porque seguimos pecando. ¿Ok? Nuestro objetivo es cambiar nuestro entendimiento y saber que Dios está siempre observando, y debiésemos tener vergüenza y temer al castigo por nuestros pecados porque Él está con nosotros y le estamos fallando a Él. Los pecados secretos frecuentemente son replicados, principalmente en nuestros pensamientos, ¿sí? Y también a veces en nuestros actos cuando creemos que nadie los está viendo. Esto nos puede llevar a que los malos deseos con los que estamos lidiando sean más difíciles de vencer. Mientras más nos esforcemos por mantener un pecado en secreto, lo voy a poner así, aunque tal vez pueda que suene incorrecto, ese pecado se hace más fuerte y después cuesta vencerlo más, porque lo hemos estado protegiendo, lo hemos estado alimentando, ¿sí? Entonces, sacarlo a la luz cada vez va a ser más difícil. Cada vez nos vamos a negar más y nos vamos a negar más. Esto sucede con mucha gente y vive finalmente un cristianismo del diente al labio, porque dicen que sí, van a la iglesia, pero siguen fortaleciendo sus pecados secretos y siguen manteniéndolos y trabajando para estar ocultos, ¿no? Entonces, cuando hay una iglesia que los empieza como a confrontar, a llamar, o hay un pastor, un grupo de ancianos que les empieza a preguntar, que quieren empezarse a meter en su vida, mejor se cambian de iglesia, porque esto ya se está poniendo muy delicado. Entonces, hacen lo que sea con tal de proteger esto que está oculto y mantenerlo en secreto. ¿Ok? Podríamos engañar a otros haciéndoles creer que no tenemos pecados secretos. Pero este es el punto. A Dios no lo puede engañar nadie. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso pues segará. No es solo la omnisciencia de Dios. No es solo que Dios está allá en su trono y sabe. No. El problema es que Dios habita en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu. Es un problema más grande. Pero así como es un problemón, es la solución para estos pecados secretos. Porque Él está cerca. Es el concepto teológico de la inmanencia de Dios. ¿Sí? Dios es trascendente, pero también es inmanente. Él es diferente a su creación y es más grande que su creación. Su creación surgió de Él, pero al mismo tiempo Él es inmanente porque está en su creación, está metido en su creación, gobernando su creación al punto de estar habitando en nosotros. Y si Él está aquí cerca, puede limpiarnos, perdonarnos y restaurarnos de estos tipos de pecados que muchas veces son muy difíciles de vencer. ¿Sí? Él puede perdonarnos y poner este deseo que decía el salmista en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él puede hacer eso porque está dentro de nosotros. ¿Sí? Si Él estuviera afuera y no tuviésemos contacto con Él, solo tiene conocimiento pero no está cerca, otra historia sería. Pero si tú eres cristiano, si tú eres creyente, Dios habita en ti y está aquí contigo, viéndote para perdonarte, para limpiarte, restaurarte y lograr que que puedas vencer estos pecados. Esto solo lo puede hacer un Dios vivo que habita en nosotros. Aquellos que hemos probado la gracia de Dios, cada día anhelamos más de la misma. Porque cada día nuestro odio por el pecado crece. Por lo tanto, anhelamos cada día más la gracia de Dios. Recuerden que una de las
cuestiones prácticas de estas lecciones es que aprendamos a orar pidiendo a Dios que nos regale un amor por la justicia y un odio por la maldad. Recuerden que venimos de una vida que está al contrario, que ama su pecado y odia la justicia. Y hemos estado siendo santificados, y conforme estamos siendo santificados, empezamos a aborrecer más el pecado y a amar más la justicia. Esto nos lleva precisamente a eso, a un verdadero odio y a una verdadera tristeza. O algunos teólogos llamarían un odio perfecto o una tristeza perfecta, ¿sí? El Salmo 139 dice, por ejemplo, ¿acaso, Señor, no odio yo a los que te aborrecen? Los odio con odio perfecto. Esto es una paradoja en términos imprecatorios, ¿verdad? Es decir, oro para que la justicia de Dios deshaga el mal que está en mí, el mal que está frente a mí. Y realmente aborrezco eso. Entonces yo pregunto, por ejemplo, ¿Dios odia el pecado? Sí. ¿Peca Dios al practicar ese odio? No, porque ese odio es perfecto. Cualquiera diría, no, es que Dios, es santo, Él no puede odiar. Bien, odia el pecado. Y dicho sea de paso, odia al pecador. Odia al pecador y odia su pecado, ¿no? Porque Él no tolera el pecado. Por eso es que la gracia es tan maravillosa, porque ese odio se convierte en un momento en amor y en salvación. Cuando somos hechos santos, esto ocurre del interior al exterior. El domingo, no se pierdan la prédica, vamos a estar hablando de la parábola de la levadura. Y esto es uno de los puntos bien importantes, porque esta es la forma en la que el reino de Dios opera, del interior al exterior. Y esto ocurre en nosotros, genera en nosotros, en el interior, un odio y una verdadera tristeza por el pecado, ¿ok? El cambio externo sin cambio interno es lo que llamamos hipocresía, ¿ok? Es aquel hedor farisaico contra el que Jesús estaba constantemente predicando. Debemos odiar el pecado porque es público y también porque es privado, ¿ok? Porque sea como este ocurra, el pecado ocurre en contra de Dios y de su gloria. Por lo tanto, tenemos que aborrecerlo. Muchos cristianos falsamente se preocupan por las consecuencias y la vergüenza de sus pecados y sienten culpa por el aspecto público de sus pecados. ¿Sí? Lamentablemente, esta culpa no procede de un verdadero y genuino arrepentimiento, sino que más bien procede de qué pena lo que van a decir de mí. Qué pena que se sepa que yo hice esto. Eso realmente no es un corazón arrepentido, ¿sí? Un corazón arrepentido dice, bueno, no me importa lo que digan de mí. Ahora entiendo que mi pecado tiene que salir a la luz y si me avergüenzan, no me importa. Lo que más me importa es estar a cuentas con mi Señor. ¿Qué me importa la vergüenza que tengo que pasar? Ese es un corazón arrepentido. Aquel que dice, no, qué vergüenza que se sepa, pero no siente ningún remordimiento por haber dañado su relación con Dios. Eso es hipocresía. Eso es lo que no podemos dejar que suceda, ¿sí? Esto es lo que nos va a llevar a entender el verdadero significado de la integridad, ¿ok? El cristiano es íntegro. Aquel cristiano que es íntegro es aquel que teme por las consecuencias de su pecado, claramente, pero busca ser limpio en público y en privado. Ese es el íntegro. El íntegro no es aquel que es perfecto y nunca se ha manchado con el pecado. No existe. El único es Jesucristo. Pero el cristiano que es íntegro es aquel que busca ser limpio, como lo vamos a ver en un momento, para con los de afuera y para con los de adentro. ¿Sí? El puritano Sedgwick distingue entre una perfección de integridad y una perfección por eminencia. Voy a hablar de estos dos conceptos. La perfección por eminencia es lo que no poseemos. La perfección
de integridad, eso sí lo podemos poseer. ¿Qué es esto? La perfección de integridad es un resultado de un corazón santo que genuinamente se establece en oposición a la hipocresía. Aquel que es perfecto en su integridad, como lo dice la Biblia, es aquel que dice: yo soy pecador, pero no voy a ser hipócrita. Yo reconozco que peco, pero no voy a ocultar esa realidad. Al contrario, voy a ser abierto en esa realidad de que soy pecador porque necesito ayuda para no ser dominado por mi pecado. Ese es alguien que es perfecto en integridad porque no está buscando ocultar su pecado, sino al contrario, lo expone porque necesita ayuda. La perfección por eminencia consiste en una oposición completa a todo mal deseo. Ninguno de nosotros puede hacer eso. El único que posee una perfección por eminencia es Jesucristo. Él es libre de todos estos males. Nosotros no. Los verdaderos cristianos no son hipócritas, como los fariseos que se describían a sí mismos como perfectos por eminencia. Ellos sí se denominaban: miren, nosotros no tenemos ningún problema con la maldad. Nosotros no tenemos ningún problema con los malos deseos. Nosotros somos perfectos. Finalmente esa era la idea y la imagen que los fariseos querían presentar, ¿sí? Pero los verdaderos cristianos se describen a sí mismos como perfectos en integridad. Es decir, que se oponen a la hipocresía, se oponen al pecado también, pero admiten que pecan, pero no ocultan esa realidad. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Los verdaderos cristianos no somos perfectos, pero sí podemos llegar a ser irreprensibles exteriormente. De hecho, este es el requisito para aquellos que anhelan obispado, aquellos que anhelan ser oficiales en la iglesia de Cristo, quienes en algún momento anhelen una posición de liderazgo en la iglesia. Estos tienen la obligación de llegar a ser irreprensibles, ¿sí? De hecho, estos que anhelan obispado todavía luchan con sus pecados. Yo soy el primero, ¿no? Yo soy un pastor, soy anciano en una congregación, soy líder de una congregación y lucho con esto, ¿sí? Luchamos interiormente con nuestro pecado. Exteriormente pueden tener un buen testimonio de mí y deben tener un buen testimonio de mí para no traer vergüenza al nombre de Dios. O sea, yo para con los de afuera debo tener un buen nombre. O sea, no es posible que de repente ustedes se encuentren con una persona: mire que sí, ay, ¿usted es cristiano? Sí. ¿A qué iglesia va? A tal iglesia del Nuevo Pacto. Ay, ¿cómo se llama el pastor? ¿Usted? Fíjese que se llama William Ochoa. No me diga, mire que ese es un hijo de aquí, de allá. No puedo tener yo ese mal nombre frente a otras personas. Si en algún momento he padecido de eso, tengo que ver cómo enmendar eso lo antes posible. Pero puedo llegar a ser irreprensible, ¿sí? Aún cometemos pecados, pero no son hábitos, no es una práctica constante. El pecado ya no es nuestro patrón de conducta. Ahora nuestro patrón de conducta es la justicia. Voy a seguir con Obadiah Sedgwick en un escrito bien interesante. Miren cómo se llama el libro que él escribió. Se llama La anatomía de los pecados secretos. El título también es una ironía, ¿no? Porque los pecados pues, son ideas en alguna medida que no tienen forma humana, pero él dice, tienen una anatomía, ¿no? Una anatomía de pecados secretos. Y él dice: amados, la batalla principal de un cristiano no está en el campo abierto, refiriéndose a una guerra con espadas y eso, ¿no? Sus peleas están dentro de él y sus enemigos están en su propio pecho. Cuando ha reformado una vida enferma, le costará infinitamente más reformar un corazón enfermo. Esto responde, por ejemplo,
aquellos esfuerzos para dejar algunos vicios. Hay gente que dice, sí, yo logré dejar de fumar. Ah, ¿te convertiste al cristianismo? No, no, esa charada del cristianismo y la Biblia no. Pero logré dejar de fumar, ¿verdad? Y ahora soy una persona más saludable, y voy al gimnasio, y esto, y lo otro. Ok, reformó su exterior. No reformó su interior. De poco vale, o de nada. En el plano de la eternidad, esa reforma exterior realmente no tiene mayor valor. Reformar nuestra conducta externa es un triunfo. Todos acá debemos reformar nuestra conducta externa. Por ejemplo, reformar nuestra forma de hablar, de hacer ciertas cosas. Pero eso es bastante sencillo, ¿sí? Eso es bastante sencillo en comparación con reformar nuestros corazones. Y lo que sucede es que debemos reformar nuestras mentes y nuestros corazones a través de los medios correctos. Y estos son lo que llamaríamos los medios de gracia, que es lo que practicamos. La cena del Señor, el bautismo, la lectura de la palabra, la oración, como lo hacemos. Esos son medios de gracia. El escuchar la predicación de la palabra, el alimentarnos de estos conceptos. Estas son las maneras bíblicas de reformar nuestro interior. ¿Sí? ¿Qué es entonces la hipocresía? Cometer pecados secretos es uno de los actos más horribles que podemos hacer en contra de Dios. Aún peor es cometer estos pecados en secreto con otra persona. Falsificar datos, por ejemplo, falsificar documentos. Yo me acuerdo un par de veces que falsifiqué la firma de mi papá. Me arrepentí después de eso. O me hicieron arrepentirme, ¿verdad? La fornicación, el adulterio, ese tipo de cosas que generalmente son en secreto entre dos o más individuos. ¿Ok? Y es un engaño aún peor porque ya no es un individuo solo, sino que ahora es una compañía. Y esta compañía ahora se intenta convencer de que lo que han cometido nunca saldrá a la luz. Eso es peor. Es demasiado hipócrita, ¿no? Creen que el Dios que los ve anda de vacaciones, ¿no? Y no los está viendo. Esto es hipocresía y muchas veces es difícil discernirla. John Milton escribía en su libro Paraíso Perdido: porque ni el hombre ni el ángel pueden discernir la hipocresía, el único mal que camina invisible, excepto solo Dios. Dios puede, y Dios lo sacará a la luz. Nuestros pecados no son resultados de una fuerza externa, no hay alguien afuera de nosotros que nos está obligando a pecar, ¿sí? Sino que estos pecados empiezan en nosotros. El Nuevo Testamento habla de que finalmente nuestra concupiscencia es la fuente de estos pecados. Jesús mismo lo dijo en Marcos 7, versos 21-23. Porque ¿de dónde? De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La secta de los fariseos decía: ustedes se contaminan por lo que meten. Jesús dice: ustedes se contaminan por lo que sacan. Están adentro. El deseo maligno de ocultar todo esto, que Jesús incluso creo se quedó corto a la hora de realmente describirlo en detalle, aunque obviamente esto cubriría obviamente todo lo que es el pecado. El deseo maligno de ocultar todo esto lleva a la hipocresía, porque todo ser humano nace buscando esto. Todo ser humano nace buscando ocultar su maldad. El hombre pecador buscará hacer esto, ¿sí? Ocultar sus pecados en oposición a confesarlos. Por eso es que realmente practicamos la confesión de los pecados. Mark Jones, en su libro Conociendo el Pecado,
propone que hay tres tipos de hipocresías. Esto es bien interesante, quiero que me sigan acá, porque todos hemos sufrido de las tres o al menos de una de ellas, ¿sí? El primer tipo de hipocresía es lo que él llama la hipocresía natural. Y esta es la hipocresía que afecta a todo corazón humano y por lo que se presenta en toda persona natural, ¿sí? Todos hemos sufrido de este tipo de hipocresía. En algún momento de nuestra vida hemos querido ocultar nuestros males, hemos querido ocultar nuestros pecados. Me gusta mucho el ejemplo que pone Steve Ottolini, ¿no? De una de sus nietas bien chiquititas, apenas está aprendiendo a hablar. Nadie le ha dado, digamos, malos ejemplos, nada. Colleen, creo que se llama la nena, ¿verdad? No te vayas a comer estos chocolates. Se va y regresa y la nena está llena de chocolate, ¿va? ¿Te comiste los chocolates que te dije que no te comieras? No. O sea, lo está intentando. O sea, piensen en una nena que apenas está empezando a hablar y está ya naturalmente intentando ocultar su pecado. ¿Ven qué importante conocer la doctrina del pecado? Es porque de verdad esto nos sirve mucho para crear nuestros hijos, para entender que traen estos problemas. Traemos estos problemas por generación ordinaria. Los heredamos de Adán. Pecamos con Adán. Entonces esta hipocresía que él llama natural en el sentido de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? El segundo tipo de hipocresía es la hipocresía religiosa que destruye el alma, la cual habla de aquellos que dan una buena apariencia, pero por dentro odian toda forma de verdadera santidad. ¿Quiénes son estos? Estos son los incrédulos, ¿no? Estos son los no creyentes que quieren parecer personas morales, pero realmente se oponen a toda la santidad que se habla en la Biblia y no la buscan, ¿ok? Y el número 3 es la hipocresía ocasional, la cual aplica a los cristianos quienes actúan inconsistentemente con su confesión de vez en cuando, ¿ok? Esta hipocresía ocasional es una de las más dañinas, diría yo. Creo que es algo de lo que tenemos que cuidarnos. En el punto anterior, la hipocresía religiosa que destruye el alma, los fariseos hubiesen sido creo que son una muy buena representación de la misma, ¿no? Porque daban una buena apariencia, pero por dentro estaban totalmente contaminados. Finalmente eran no creyentes en Cristo, porque ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y esta hipocresía ocasional actúa en aquellos que ahora son creyentes. Dense cuenta, la hipocresía natural es cuando no somos ni creyentes. Desde pequeñitos estamos intentando cubrir nuestros males. La hipocresía religiosa es aquella que cuando somos no creyentes y tenemos mejor conciencia de nuestra realidad y odiamos la santidad que se habla en la Biblia, pero aún así queremos dar una buena apariencia de buenas personas. ¿Sí? Pero este tipo de hipocresía ocasional ya es cuando somos creyentes. Cuando actuamos inconsistentemente de acuerdo a nuestra confesión. Confesamos que Jesús es el Señor, confesamos que lo amamos, abrimos la Biblia, decimos que somos de Él, le cantamos, oramos, escuchamos la palabra, ofrendamos. Tenemos esta confesión, tenemos esta forma de vida y de repente se nos ocurre actuar inconsistentemente con todo eso que hemos dicho que somos. Sufrimos de esto. Esto es, digamos, en el marco de lo que llamamos los pecados secretos. Piensen ahorita en lo que está sucediendo en secreto o en lo que nosotros creemos que es secreto, pero nuestra conciencia y Dios saben que lo estamos cometiendo. ¿Sí? El objetivo es que no suceda nunca ni de manera ocasional. El cristiano debe permanecer constantemente en guardia en contra de la hipocresía. No hay nada de malo en buscar que los
de más las personas piensen bien de nosotros. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en buscar dar un buen testimonio. No hay nada de malo en de verdad esforzarme para que las personas que me rodean tengan un buen concepto de mí. De hecho, eso es algo que debo de hacer como cristiano. Debo de dar un buen testimonio y que la gente pues piense bien de mí. No hay nada de malo en eso. Siempre y cuando ese esfuerzo para que las personas piensen bien de mí esté en armonía con el cumplimiento de la ley de Dios. Yo quiero que la gente piense bien de mí siempre y cuando esté cumpliendo con lo que Dios me demanda. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando lo que otros piensan es más importante que la aprobación de Dios. Ahí hay un problema. Y ahí es donde caemos precisamente en hipocresía. En ese momento la hipocresía ha ganado la batalla. Mira, mejor no utilicemos este lenguaje, mejor no prediques de eso, mejor porque se puede ofender la gente, porque pueden decir, porque pueden, entonces pesa más lo que otros dicen que lo que Dios nos ha demandado hacer. Ahí la hipocresía ha ganado la batalla. ¿Cómo aplicamos esto entonces? Es importantísimo estudiar, número uno, los atributos de Dios. Creo que lo hemos hecho en alguna medida. Si tienen alguna duda, por ejemplo, revisen el libro del conocimiento de Dios Santo de J.I. Packer y busquen la parte donde habla sobre la omnisciencia de Dios. Es lo que algunos llaman uno de los atributos no comunicables. Dios no comunica ese atributo. Nosotros no somos omniscientes, pero Él sí. Lean sobre ese tema. ¿Qué significa que Dios lo sepa todo? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones de que Dios sabe todo? Eso nos ayuda a vivir una vida más íntegra. Nos ayuda a entender que Dios está ahí siempre observando y por lo tanto me debo esforzar por no cometer pecados ni en público ni en privado. ¿Ok? Él observa todo lo que hacemos. Esto debe confrontar nuestros corazones. Nuestros pecados secretos pueden llegar a ser peores que los pecados de los inconversos, porque nosotros tenemos el poder de resistirlos. Pero si no los estamos resistiendo, nuestros pecados podrían ser peores que los de los inconversos. No estoy justificando al inconverso. Lo que estoy diciendo es que el inconverso no puede resistir sus pecados, porque es preso de ellos. Nosotros no somos presos de nuestros pecados. Si creemos en Cristo es porque hemos sido liberados del poder del pecado. Y si aún ahí estamos intentando y estamos cometiendo pecados en secreto, esos pecados pueden llegar a ser peores que los de los inconversos. Mis hermanos, si alguno de ustedes se encuentra en esta situación, pida fervientemente ser liberado y así poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, para su gloria. El cristiano debe creer sin vacilar que Dios puede concederle esto que pide. Señor, no hay modo que yo deje este pecado. Tú sabes que lo quiero dejar. Ayúdame. Dios concede eso. En la aplicación, esto no debe ser una licencia para pecar, obviamente, nunca. Y también hemos de creer que el Salvador nunca nos abandona. La salvación no solamente fue un evento en el inicio de nuestra nueva vida, también tiene un aspecto continuo en donde nos sigue liberando, nos sigue salvando, nos sigue rescatando de nuestros pecados. Su gracia siempre está allí disponible para nosotros, para limpiarnos y transformarnos. Yo de nuevo, mis hermanos, les recuerdo que una de mis principales funciones por las cuales le estoy poniendo de verdad mucho empeño a esta serie es porque creo que esto nos va a convertir en una verdadera iglesia. Créanme, qué triste es llegar a conocer una iglesia en donde hay pecados ocultos y que simplemente no se lidian con ellos porque es inconveniente, es molesto, genera entre la gente comentarios. Entonces, no, que vengan a la iglesia nada más y que aparenten. Yo soy un poco más sangriento en ese sentido. Y sí, mis hermanos, no puedo llegar delante de Dios
con una conciencia limpia y decirle, Señor, yo fui un pastor que hice bien mi trabajo, sino los confronté en este aspecto. De nuevo, les digo y les recuerdo que mi labor es ayudar en estos asuntos. No, no tengan miedo, yo no muerdo. No puedo condenar, yo por muy pastor que sea, no tengo la capacidad de condenar, sino que mi labor es ayudar a todo aquel cristiano que esté bajo mi responsabilidad espiritual, ayudarles a ser libres de esto. En el momento en el que ustedes abren su corazón y dicen, tengo este problema, inmediatamente empiezan a experimentar liberación de sus pecados. Así que les animo a que de verdad no tomemos a la ligera este tema. Creo que es un asunto de muchísima importancia. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta?